buenas tardes a todo el público que se ha ido uniendo a esta sesión. Hoy tenemos una nueva conferencia dentro del ciclo Las razones de Europa, que organizamos desde el Centro de Excelencia Jean Monnet y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura. Y hoy tenemos con nosotros a una académica, una conferenciante yo creo que excepcional, que es Araceli Mangas. Yo sé que, porque estoy viendo algunas de las personas asistentes a la reunión, yo sé que la conocen bien, que necesitan poca presentación porque, bueno, pues ya es una persona con un currículum muy largo, muy bien conocida en el mundo académico, y veo también a profesores de esta universidad y también de otras universidades que se han ido incorporando, igual que quizá algunos profesores más jóvenes también, ¿no? Profesores más mayores y algunos ayudantes que se han ido también incorporando para asistir a la reunión, y no solamente profesores, sino que también estoy viendo incluso funcionarios de la Comisión Europea, etcétera. Bienvenidos todos a esta reunión, a esta conferencia, en la que la profesora Araceli Mangas nos va a hablar sobre el futuro de la Unión Europea, esta Unión Europea que quiere cambiar, que es cambiante, que lo ha sido desde su comienzo, y nos va a comentar sobre tiene que ser esa identidad futura de la Unión, tanto hacia adentro como las relaciones externas. Pues bien, como decía, la profesora Mangas es una académica, yo creo que excepcional, muy reconocida a nivel nacional e internacional. Si miramos su currículum, pues ella se formó en 3 universidades: en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Complutense y en la Universidad Libre de Bruselas, y en 2 de ellas ha ejercido su magisterio como catedrática. Primero en la Universidad de Salamanca, desde el año 2011, desde el año 1986 al 2011, y luego ya desde esa fecha hasta ahora en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, a lo largo de estos años pues, ha ocupado importantes cargos de gestión académica, ha sido directora del Centro de Documentación Europea en la Universidad de Salamanca, directora del Departamento de Derecho Público, fue una de las primeras catedráticas Jean Monnet en España, y también fue coordinadora o directora del primer centro de excelencia Jean Monnet en el año 98. Y es también la doctora Mangas, doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Pues bien, a lo largo de estos años, la profesora Mangas ha tenido una labor académica intensa, tanto en su labor docente como investigadora, y eso se ha reflejado en muchísimas publicaciones bien conocidas, tanto de libros, monografías, como de artículos especializados, más de 200. Y además me gustaría destacar eh, la actitud que ha tenido siempre de generosidad y de servicio a la comunidad académica, coordinando diversas revistas. Yo creo que las principales revistas de derecho comunitario internacional en España. Quisiera citar la revista de Derecho Comunitario Europeo, la revista española de Derecho Internacional, o la propia revista general de Derecho Europeo, de la que es directora hasta la actualidad, ¿no? En este momento. Si no me equivoco, o ha dejado en el año 21, no lo sé. Yo creo que por lo menos. No, en abril terminé la dirección de la Pues, Revista pues, General de Derecho pues Europeo. acaba de terminar. O sea, que ha sido prácticamente hasta este momento. Por lo tanto, son muchísimos años de servicio a la comunidad científica. Y claro, lógicamente, esto se ve reflejado en 7 sexenios de investigación, más uno de transferencia, y en que, bueno, pues es académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el 2014, es premio de Castilla y León en Ciencias Sociales y Humanidades en el 2017, y ahora también, pues recientemente, es el premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio. Y bueno, pues creo que se lo van a otorgar, ¿no? Está otorgado, pero va a ser el acto en fechas próximas.
y bueno, pues quisiera unirme a la felicitación, seguro que de muchos de los asistentes y yo mismo aquí como presentador. Muy bien, junto a esta labor, como decía, académica pura, ¿no? En lo que sería eh, investigación y docencia, pues también ha tenido una labor muy intensa desde el punto de vista de la divulgación y de la transmisión del conocimiento, que es también, de nuevo, pues, es prueba de su generosidad al servicio de la sociedad en general. Por lo tanto, es una conferenciante también muy conocida. Ha actuado también como consultora experta para el Gobierno de España en asuntos internacionales. De hecho, es vocal permanente en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Es también miembro de la Comisión Española de Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Asuntos Exteriores y también ha sido miembro del Consejo Científico y del Patronato del Real Instituto Elcano. A nivel internacional ha sido también experta para la Comisión Europea. De hecho, yo creo yo creo que ya es un puesto histórico que tuvo, ¿no? Como experta en el Tratado de Maastricht, ¿no? Durante los años 96, 90, 98. Y por lo tanto, yo creo, en fin, que todo esto la configura verdaderamente en una conferenciante y en una profesora especialmente cualificada para hablarnos hoy sobre lo que yo creo que es el futuro de la Unión Europea en el marco de la conferencia que en este momento estamos viviendo, de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Esta conferencia, pues al final se inició con retraso, ¿no? Tenía que haber empezado en el año 2020 y bueno, pues el tema de la pandemia, el tema del Brexit, ¿no? Diferentes temas, yo creo que la han ido retrasando. Finalmente, esta conferencia que iba a durar 2 años, pues va a durar solo uno, ¿no? Empezó en mayo de este año y se supone que acabará hacia mayo del año que viene, seguramente pues coincidiendo con la presidencia francesa. Yo creo que quizás era uno de los elementos que configuraban que al final se acortase su periodo de vigencia, pero seguramente a esto pues no solamente serían intereses, digamos, políticos de algún miembro, ¿no? De algún Estado miembro, sino que también yo creo que se ha unido pues toda una serie de circunstancias y lógicamente la más importante ha sido la propia pandemia, ¿no? Del COVID-19, porque yo creo que había toda una serie de trabajos, sobre todo en el terreno en el terreno económico, ¿no? A partir de la gran recesión, pues todo el informe de los 5 presidentes, etcétera, que estaban configurando un marco en el cual se supone que tendrían que producir más adelante cambios de carácter institucional en la configuración de la Unión Europea. Y esto y para eso, pues una parte de este proceso, yo creo que era lo que constituía la propia conferencia, ¿no? Para empezar a hablar de estos temas, pero como yo creo que en este momento los expertos que habían hecho trabajos paralelos, pues el tema del COVID ha hecho que en el terreno económico muchas cosas se hayan tenido ha sido un revulsivo, ¿no? Para que se haya avanzado de forma más rápida todo el tema del programa Next Generation, ¿no? Y la financiación a través de deuda común, ¿no? Aunque sea con carácter transitorio, pero bueno, esto se espera que seguramente pueda irse consolidando en el tiempo, por lo menos por la parte más federalista dentro de los europeístas, y también ha hecho que la propia Unión haya ido entrando en áreas en las que no tenía una competencia clara, o simplemente no tenía competencia, pero en las que ha tenido que ir actuando de forma acelerada porque, bueno, pues porque así lo ha querido la Unión, pero supongo que porque también la ciudadanía de alguna forma también lo pedía una acción más coordinada y, y pedía también dirección, ¿no? En terrenos como salud, medio ambiente, la propia revolución digital, etcétera. Entonces son temas en los que yo creo que se tenía que hablar, en los que se está avanzando y en paralelo estamos en esta conferencia y que junto a estos temas, con todo, entran también otros temas de carácter político, como es el propio auge del nacionalismo que estamos viendo
bueno, en los últimos años, ¿no? En Europa, el propio populismo, el tema de Polonia, Hungría, democracias liberales, etcétera. Yo creo que todo esto también nos tiene que hacer pensar en estos desafíos, seguramente de la propia Unión Europea hacia adentro. Yo creo que de todas estas cosas, imagino que la profesora Mangas pues nos va a dar su sabia opinión, y temas de, en fin, y temas junto a esto, temas de la propia globalización, el cambio que se está produciendo en la configuración estratégica o geopolítica del mundo, que hace también que la Unión Europea tenga que pensar en su futuro, hacia adentro, en temas como la propia producción económica, las cadenas de valor, la desigualdad y el reparto de la riqueza, cómo afecta todo esto también al empleo en el futuro, los tipos de empleo y la calidad del empleo en el futuro, ya digo, y el reparto de competencias, hacia qué tipo de Unión Europea queremos, más federalista, cuasi federal, no sé, menos, este tipo de cosas están ahí, siempre están latentes, ¿no? Pues de nuevo están ahí, y claro, también la propia proyección de la Unión Europea de cara al exterior, como en fin, la política exterior y de seguridad, en fin, todos estos temas que yo creo que abren un abanico muy importante, y yo creo que aquí me voy a parar ya, no voy a extender más, y le voy a ceder la palabra a la profesora Mangas, que es a la que desde luego están todos ustedes aquí, han venido a escuchar y no a mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Tamarit. Muchísimas gracias por la amabilidad de invitarme a poder exponer una serie de ideas sobre el debate que se está organizando en Europa en torno a la idea de la soberanía europea y, por tanto, participar junto con los que nos están escuchando de estas ideas. Por supuesto, al Centro de Documentación que diriges y también a la Escuela de Pensamiento Luis Vives de la Universidad de Valencia, que organizan estas sesiones. A todos ellos muchas gracias, y naturalmente también a los compañeros que al parecer están también asistiendo a este acto, y naturalmente mi saludo también a todos los universitarios de Valencia que participan en esta sesión de esta tarde. Y efectivamente voy a tratar, teniendo en cuenta el título, con lo cual ya he querido acotar, no voy a hablar de todo el futuro de Europa, que sería bastante inabarcable, no voy a hablar de reformas sobre la gobernanza, ni por supuesto de las económicas, que no estaría yo tan capacitada como precisamente el propio profesor Cecilio Tamarit, pero sí hablar de aquellos elementos básicos que han configurado el debate en los últimos años, sobre todo a partir del año 2017, y que sitúan el debate en un nuevo concepto que aparece tanto en las conferencias o en las visiones del presidente Macron de Francia, como también de dos presidentes de la Comisión Europea, Juncker y la actual Ursula von der Leyen, y que se utiliza con mucha frecuencia la idea de soberanía europea, de autonomía europea, aplicada a varios marcos. Y yo lo voy a hacer tanto desde la idea de buscar esa autonomía, esa identidad, esa soberanía, tanto en el ámbito interno, que nos reconozcamos en el ámbito interno y que seamos reconocidos en el ámbito exterior, como el fondo del debate que se ha originado. Porque efectivamente en la Unión Europea, lo saben todos perfectamente, que se han hecho muchas reformas. A diferencia, por ejemplo, de la inmovilidad de la España constitucional, en la Unión Europea el sistema constitucional ha tenido una media de reformas. Cada 4 o 5 años se han reformado los tratados constitutivos de las comunidades europeas. Y es justamente esta etapa, después de Lisboa, la que menos reformas propiamente del derecho originario se han tenido. Es verdad que está el Tratado MED, está el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, pero no son propiamente tratados comunitarios, son tratados internacionales, y lo que es, digamos, el sistema comunitario no tiene desde Lisboa reformas importantes, salvo de un artículo que sin duda fue también importante, pero no ha habido reformas, insisto, entre otras cosas porque el informe de los 5 presidentes, al que ha citado antes el profesor Tamarit, justamente hablaba de una necesidad de reformas entre los años justamente 15 al 23, pero todos sabemos lo que pasó con el Brexit. Con el Brexit pues se interrumpió la vida prevista en la Unión Europea y comenzaron otros problemas. También es verdad que la llegada de Trump también originó distorsiones importantes para la Unión Europea. Y entonces es verdad que en el año 2017, poco después del Brexit, poco después de la llegada de Trump, es cuando aparece la idea de que la Unión Europea tiene que pensar en un cierto tiempo, y aparece la idea de Juncker de que tiene que repararse la Unión, que la Unión tiene que dedicarse a reparar su propio sistema.
Y Macron utiliza una versión parecida, aunque distinta, son matices, de reconstruir la Unión. Y cada uno por su cuenta empieza digamos, a engrosar ese concepto. Insisto, en el año 17, que es cuando lo lanzan, Macron habla de una soberanía reinventada y además lo hace en septiembre del 17 en una conferencia en la Sorbona. Y además lo apela con el método que hoy ya se ha puesto en funcionamiento justamente desde esta primavera. Dice que esa soberanía reinventada de la Unión Europea, esa reconstrucción de Europa, tiene que hacerse previamente hablando con la ciudadanía, dice, apelando a diálogos ciudadanos para encarar con legitimidad los grandes desafíos de la seguridad internacional. Me gusta que tengan en cuenta esta idea de que cuando Macron piensa que hay que acudir a la gente y que la gente dialogue entre ella y dialogue con las instituciones, porque él piensa ya en el 2017 que la Unión Europea tiene desafíos muy importantes de seguridad internacional. Ha llegado Trump, se observa ya claramente la controversia China-Estados Unidos, que Europa puede ser víctima de esa controversia. Entonces aparece ligada la idea, sobre todo a la idea de la identidad de la seguridad internacional. Y también Jean-Claude Juncker ese mismo año, también en septiembre del 17, presenta ante el Parlamento Europeo el Estado de la Unión. Y en el discurso del Estado de la Unión lo titula nada menos ese discurso de septiembre, la hora de la soberanía europea. Es decir, recoge el reto de que efectivamente hay que empezar a hablar de poder europeo, hay que hablar de potencia europea y que sin duda está muy identificada con la identidad exterior y sobre todo con los problemas de la seguridad internacional. Y poco después Macron volvería incluso al Parlamento Europeo, es decir, ya dejaría el debate interno en Francia, en la conferencia de la Sorbona, y se presentó en la primavera del 18 ante el Parlamento Europeo y diciendo de nuevo que cuando él hablaba de soberanía significaba que para que la Unión Europea pudiera tener soberanía, poder. Eso sí quisiera dejar claro que cuando hablamos de soberanía europea no estamos hablando de un Estado europeo, no, hablamos de potencia europea, de poder europeo, de realmente trasladar la potencia material que tenemos al campo de las relaciones internacionales. Y él dice que para dar ese paso de Europa, de dejar de ser un mercado, vamos, seguir siendo un mercado, pero dar el paso de potencia, decía que para eso hay que organizar un debate europeo, es decir, que los ciudadanos elijan, que los ciudadanos den las orientaciones. Y dice, ante las grandes convulsiones a nivel mundial, le dice al Parlamento Europeo, necesitamos una soberanía mayor que la nuestra, es decir, mayor que la que tiene Francia o Alemania o España o cada uno de los 27, sino necesitamos una soberanía complementaria, una soberanía europea. Insisto, con la idea de potencia, no está pensando en la idea de, naturalmente, un Estado, ¿no? Entonces, eso es el enmarque que se hace entre los años 16 y 18. Y luego después ya, cuando llega, después de las elecciones al Parlamento Europeo en el 19 y se elige una nueva presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen recoge ese testigo tanto del anterior presidente Juncker, marcando así una coherencia, una continuidad en los trabajos, en las ambiciones de la Unión Europea, y aparece la idea de que tiene que haber un tiempo nuevo, decía la señora von der Leyen, un inicio reposado e interactivo, vean la expresión interactivo, de un nuevo tiempo de reformas en la Unión Europea. Y recoge la idea de Macron de que antes de que los expertos, las instituciones, los propios estados debatan reformas de la Unión, dice, antes los europeos, nosotros, los europeos, tienen que construir su futuro y tienen que tener un papel destacado en el establecimiento de las prioridades y del nivel de ambición de Europa. Entonces, por eso habla por primera vez en su discurso de investidura que tiene que haber una conferencia sobre el futuro de Europa, que entonces ella situaba en el año 20. Claro, su discurso de investidura es en septiembre del 19, y bueno, pues en la primavera del 20 es cuando debe empezar la conferencia sobre el futuro de Europa, donde haya ese diálogo de los europeos con las instituciones, es decir, de la gente de la calle, para entendernos, con las instituciones y con los propios estados, para un poco tomar la temperatura de la calle y sobre todo para saber si la opinión pública está dispuesta a respaldar la idea de que Europa tiene que ir más allá del mercado, que ya es una gran potencia, como un mercado, pero ser una potencia política, una potencia influyente. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó en la primavera del 20, estalló el COVID y claro, se retrasó como se ha comentado. Entonces, bueno, pues se ha retomado afortunadamente ya en este año 2021, en la primavera, justamente el 9 de mayo de este año se inauguraba la conferencia, efectivamente con un año ya solamente de camino, de ruta. Pero la idea muy clara de la comisión actual
siguiendo esa idea de Macron de que tiene que haber un diálogo previo de los ciudadanos antes de ir a los mecanismos previstos procedimentales para la reforma. Es decir, se trata de un mecanismo, digamos, paralelo, alternativo, también si me permiten la expresión, pero no para desplazar los mecanismos de reforma de los tratados, y se busca un sistema asambleario, sí, pero asambleario con presencia de los estados y las instituciones. Es decir, lo que se llama un diálogo social estructurado a fin de escuchar a la gente, dialogar con la gente y durante estos 12 meses y tratar así de tener ideas posibles, estructurar luego esas ideas, las recomendaciones que vendrían de este debate de los ciudadanos previamente entre ellos y delante de las instituciones. Claro, cuando digo que se trata de un debate de ciudadanos, sí, pero cuidado, no un debate al margen, contrario o contrasistema, sino que es con el sistema. Es decir, el debate, de hecho, como saben, cuando se reúnen los fines de semana en Estrasburgo, lo hacen en la sede del Parlamento Europeo y son 200 personas, de 800 en total, que se han elegido y que van a debatir delante de las instituciones y también delante de la presencia de los Estados miembros que quieran participar en las mismas. Por tanto, es verdad que la iniciativa de la Conferencia de Europa, que trata de abordar muchos aspectos de esa futura soberanía europea, de ese futuro paso, si se debe o no se debe dar, es una iniciativa al margen del tratado, es decir, no está previsto en los tratados, pero no es contrario a los mismos, complementa, enriquece el debate que luego habrá que hacer ya conforme a los procedimientos establecidos. Pero me interesa mucho recalcar que este sistema alternativo, insisto, no desplaza las legitimidades que luego tendrán que decidir cómo se hace la reforma de los tratados, ni sustituye a las instituciones. Es decir, no se trata, por tanto, de sustituir la voluntad establecida de las instituciones, la presencia de los Estados miembros, la presencia de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, de la Comisión, de las instituciones y de los Estados en absoluto, sino que se trata de que antes de que empiecen los procedimientos formales de la Convención y luego de la Conferencia Intergubernamental, haya ese debate previo de un conjunto de gente, claro, entre 450 millones, pues bueno, claro, no se podía, los 450 millones de europeos no podemos hablar entre nosotros, ha habido que buscar un sistema para que 800, bueno, pues puedan debatir los distintos aspectos que ellos mismos han elegido como fundamentales. ¿Y por qué se planteaba esta necesidad de reparar, de reconstruir, de dialogar con la gente? Entre otras cosas porque, de hecho, sí, la Unión Europea siempre ha necesitado reformas casi constantes, es decir, va haciendo poco a poco el camino. Y sobre todo porque, efectivamente, en los últimos años, desde Lisboa, que he dicho no ha habido grandes reformas, el problema es que la lista de objetivos de la integración que están en el Tratado de Lisboa, en el artículo 3, aunque es una lista muy amplia de lo que tenemos que hacer juntos, pues en el fondo ha habido un desgaste importante de los objetivos porque desde el Tratado de Lisboa, desde estos años 2008-2010, pues ha habido muchas crisis, ha sido un tiempo de policrisis en la Unión Europea y luego además el tiempo y avanza es muy rápido y son avances a veces eso, muy disruptivos y muy rápidos y muchos objetivos han quedado envejecidos o superados. Y por tanto, no hay objetivos ahora mismo en el artículo 3 que no hayan sufrido la usura del tiempo en estos años. Y luego, además, si añadimos a las muchas crisis del periodo del 2008 al 2016, más el Brexit, y luego pues con el COVID, comprenderán que la pandemia sí que ha cambiado mucho nuestro mundo, el mundo europeo y el conjunto del mundo, y aparecen nuevas ambiciones, nuevos contextos, y además ha cambiado efectivamente el panorama internacional. Entonces se trata de hacer un debate sobre lo que queremos ser nosotros, cómo queremos ser reconocidos, nuestra identidad interior y también cómo queremos que se nos reconozca. Y no porque la democracia europea o los tratados no funcionen bien, funcionan bien y hay un nivel democrático bastante aceptable, tanto en el perfil democrático como en el perfil de eficiencia de la Unión Europea. Pero es que no hay techos en democracia, no hay techos en eficiencia. Y luego también hay que reconocer que si el populismo ha ascendido mucho en los últimos 10-15 años, pues también es verdad que en parte el populismo es una reacción al mal funcionamiento de la democracia y a la falta de confianza en las instituciones. Por todo ello, efectivamente, bueno, pues la Unión Europea ha necesitado ahora de este debate antes de abordar ya los procedimientos formales de reforma.
Y sin olvidar, claro, que la Unión Europea, a diferencia de otras organizaciones internacionales, y en esto se asemeja a estados cohesionados, no digo a España, pero sí a estados cohesionados, que tiene que fundar su legitimación, digamos, en el consentimiento de los ciudadanos, en la participación, en la doble, en este caso en la Unión Europea como modelo federalizante. No digo que sea un estado federal, entre otras cosas porque no es un estado, pero sí es un modelo federalizante, pues sí que ha necesitado siempre de la doble legitimidad territorial y democrática. Es decir, es una Unión Europea que siempre, desde el comienzo, ya en los años 50, necesitó del apoyo popular. Y hay que reconocer que desde la retirada británica, dentro de digamos, la perversidad de esa medida, del mal que nos ha ocasionado y a ellos mismos, todavía más que a nosotros, pero hay que reconocer que la retirada británica ha tenido un renglón muy bueno, y es que ha permitido tomar impulso a la Unión Europea y sobre todo que haya una conmoción popular a favor de la Unión Europea. Es decir, desde hacía muchos años, prácticamente desde los años 60-70, la Unión no tenía tantos vientos favorables populares a favor del proyecto europeo. Es decir, la Unión Europea ha visto cómo la gente la apoya, es decir, que la ciudadanía cree en el proyecto europeo y cree ahora mucho más que antes de que ocurriera el Brexit. Y eso se vio claramente, se demostró en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2019, cómo subieron 8 puntos la participación popular en las elecciones, dándose cuenta la gente que el modelo europeo tendrá imperfecciones, es mejorable, pero desde luego es imprescindible para nosotros como europeos y también incluso imprescindible para el mundo. Es decir, ha hecho un mundo mejor para nosotros y para el conjunto. Entonces, bueno, pues las propias instituciones se dieron cuenta, tanto Macron como Juncker, como ahora von der Leyen, de que efectivamente no hay que contar solo con la gente en la etapa de las elecciones, contar con ellos en las elecciones, contar a la gente en las elecciones, sino que hay que contar con la gente, sobre todo cuando se quiere emprender una aceleración importante en el proyecto europeo. Y de ahí la idea de organizar debates para que la gente diga cuáles son sus emociones, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus niveles de integración. Y en definitiva, como decían tanto Macron como también Juncker, la idea de si pasamos del proyecto de mercado a un proyecto político y, por tanto, debatir sobre nuestra identidad en el mundo. Entonces, los tres aspectos que yo voy a tratar esta tarde, habría más: la Europa, la autonomía, la soberanía tecnológica, la Europa verde, la Europa mejor gobernada, la Europa más solidaria. Es decir, hay muchas ambiciones en Europa para ese fortalecimiento de nuestra identidad, pero yo voy a recoger directamente solamente 3 por el tiempo que tengo después de esa introducción, para hablar, digamos, de unos proyectos que no dependen ahora tanto del debate de la gente, pero que sí están en el debate constante. Los medios de comunicación hoy dedican, incluso hoy mismo, un par de páginas, la mayoría, al tema de Polonia. No es que vaya a hablar de Polonia, pero sí voy a hablar de nuestra identidad interior, es decir, de nuestra identidad como pueblos democráticos. Hemos visto que la Unión Europea está sufriendo un desgaste en lo que es el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, desde los años 2010-2012, como consecuencia de la deriva populista nacionalista en 2 estados, Polonia y Hungría. Entonces, Europa se viene planteando este pulso que le han echado estos 2 estados miembros y que han hecho que de cara al exterior, pues hayamos bajado bastantes puntos en el nivel digamos, de fortalecimiento del Estado de Derecho en la Unión Europea, y que haya serias dudas de que se respeta adecuadamente esos requisitos, y sobre todo porque forman parte de los valores de la Unión, están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y además incluso es un requisito para ingresar en la Unión Europea cumplir con esos valores. Y efectivamente ahí está lo que se llama el dilema de Copenhague, que fuimos muy exigentes con los países del este cuando ingresaron, con Polonia, con Hungría. Cuando ingresaron en 2004 estuvimos pues prácticamente 12 años en un purgatorio hasta que cumplieron toda una serie de requisitos, tanto en materia de libre mercado, de competitividad, pero también en materia de Estado de Derecho, en materia de derechos humanos, de adhesión a convenios internacionales en la materia, de que nos probaran que los jueces eran independientes, de que la policía actuaba correctamente, de que había separación de poderes. Entonces, cumplieron los requisitos del llamado, en fin, de un Consejo Europeo que hubo en el 93, y que eran los llamados criterios de Copenhague. Entonces, los criterios de Copenhague los acabaron reuniendo en el año 2004, ingresan, pero luego después, a partir de 2010,
hay una involución, hay un deslizamiento del Estado de Derecho, hay un retroceso clarísimamente en el Estado de Derecho en esos dos países y claro, entonces lo que se ha planteado es que la Unión Europea ha sido muy exigente para el ingreso, el dilema de Copenhague, pero después ha habido mucha pasividad y también, en fin, mucha laxitud a la hora de seguir exigiendo esos requisitos cuando los Estados miembros están dentro. Y por tanto, nuestra identidad democrática de Estados miembros de la Unión Europea como Estados democráticos, que es una obligación cuando ingresamos en la Unión, no solo de probar ese día el examen, sino de mantener la obligación de Estado democrático, de Estado respetuoso con el Estado de Derecho, también durante la permanencia, tal como exige también el propio artículo 49 del tratado, porque dice que el Estado que ingresa tiene que, digamos, seguir manteniendo ese respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, en fin, a los valores de la Unión. Entonces hay que salir de este dilema en el que hemos sido muy exigentes y luego muy laxos. Es verdad que la Unión Europea ya empezó a reaccionar, la Comisión Europea empezó a reaccionar hacia el año 2014-2015, aunque un poco tardíamente, no quiso aplicar el procedimiento que hay en el tratado del artículo 7, se inauguraron unos marcos de diálogo en el que se trataba de una manera comprensible de convencer al Estado miembro que se salía de la senda constitucional de los tratados, de tratar de llevarle otra vez a la ruta del Estado de Derecho. Entonces hubo diálogos con Polonia, con Hungría, toda una serie de recomendaciones, de informes que hacía la Comisión y que Polonia y Hungría pues siempre se acababan escaqueando, siempre acababan burlando todo este sistema en el que la Comisión trataba un poco de forzarle a que volviera a la senda del artículo 2. Todo ello para hacer un bypass, para no utilizar lo que sí había previsto en el tratado, y es que cuando se pueda observar que hay un riesgo de deriva contraria al artículo 2, pues se inicia un mecanismo de observación sobre ese Estado y un poco de presión constante política para que ese Estado vuelva a la senda de los tratados. Pues bien, el caso es que no se quiso utilizar ese mecanismo del artículo 7 en esos años, sino los llamados marcos de diálogo con los dos Estados para tratar de convencerles por sí mismos de que volvieran al sistema. Pero está muy claro que fracasó la Comisión en sus marcos de diálogo, incluso todos los informes que hizo la propia Comisión de Venecia, porque no han sido solamente informes desde dentro de la Unión Europea, sino que también pueden ustedes ver en el marco de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, también hubo informes muy determinantes en los que se dejaba claro la deriva de estos estados en relación con determinadas, sobre todo, condiciones de respeto a la independencia e imparcialidad de los jueces, porque en ambos países se trastocó el sistema habitual de los jueces y se violó claramente mediante sistemas de jubilaciones anticipadas, claramente para deshacerse de una serie de jueces y violando claramente la imparcialidad y la independencia. Y con una serie luego de cambios, hasta en Polonia también en el propio Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional constataba las violaciones del gobierno y del legislador polaco, porque no olviden que toda esa deriva del Estado de Derecho, ese deslizamiento que ha habido en Polonia y Hungría, se ha hecho fundamentalmente por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Y cuando el Poder Judicial incomodaba al Legislativo o al Ejecutivo, estableciendo que se trataba de violaciones de la propia Constitución, entonces fueron cambiando el propio sistema de nombramiento de los jueces del Supremo y del Tribunal Constitucional para que ya los tres poderes quedaran totalmente sometidos al Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, pues los marcos de diálogo en realidad les dieron mucho tiempo para acabar por completo de diseñar un Estado autoritario, tanto en Hungría como en Polonia. Entonces ya la Comisión se dio cuenta a partir más o menos del año 16-17 que por esa vía había fracasado y que tenía que empezar la vía de los procedimientos contenciosos, es decir, empezar a demandar a Polonia y a Hungría ante el Tribunal de Justicia. Lo que pasa es que, claro, las demandas tenían que hacerse solamente en ámbitos donde Hungría y Polonia violaran directamente normas de los tratados, porque el artículo 7 como tal no se puede demandar a un Estado porque lo viola, porque no lo viola. En todo caso, el artículo 7 es un artículo procedimental de procedimientos políticos para presionar sobre el Estado que se desvía de la senda constitucional. En ese sentido, es un ámbito muy amplio del artículo 7 y es político y no se refiere solamente a que violen normas materiales de los tratados, sino que violan normas, digamos, principiales de los fundamentos
políticos, jurídicos del sistema. Entonces, por esa vía, la Comisión no podía demandar, sino ir directamente a ver en qué casos. Cuando, por ejemplo, jubilaban a jueces por razón de la edad, porque no le interesaban determinados jueces, entonces la vía fue precisamente considerar que se estaba violando una norma material del derecho de la Unión Europea, que no cabe la discriminación por razón de la edad. Y por esta vía ganó varios pleitos la Comisión en relación con jubilaciones que violaban el objetivo último era violar la imparcialidad y la independencia de los jueces por la vía, por tanto, de la infracción del derecho material. O, por ejemplo, si en Hungría no se permitía a otros nacionales de otros Estados miembros fundar universidades en Hungría, entonces por esa vía de la libertad, digamos, de establecer centros educativos, la Comisión inició la demanda contra Hungría y Hungría ganó el caso porque, claro, se había violado el principio de libertad de establecimiento y de servicios que hay en la Unión Europea al no permitir a determinadas personas de otros Estados miembros el instalarse en Hungría y fundar universidades, que al fin y al cabo no deja de ser, además del elemento educativo, es un elemento empresarial también. O la libre circulación de capitales, por ejemplo, porque Hungría no permitía a las ONGs el actuar allí en Hungría y recibir dinero de fuera o utilizar dinero para llevar a cabo actividades allí en Hungría. Es decir, trataba de evitar que las ONGs no húngaras pudieran actuar en Hungría. Entonces, bueno, pues por la vía de la libre circulación de capitales le fue acosando a esas actuaciones que en el fondo son contrarias a, digamos, a los derechos fundamentales establecidos tanto en la Carta de Niza como también en algunos casos en los propios tratados. En materia de libertad de asociación, en relación también con las ONGs extranjeras que no se permitían actuar allí, o también cuando Polonia y Hungría fueron muy rebeldes a las normas de asilo, cuando la Comisión hizo el reparto de los numerosos refugiados que llegaron a través de Grecia y luego se fueron diseminando por toda la Unión. Entonces, cuando la Comisión hizo el reparto de cuotas, esos dos países la rechazaron, entonces la Comisión también consiguió unas condenas ante el Tribunal de Justicia. Es decir, la Comisión en definitiva utilizó la vía del procedimiento de infracciones, el procedimiento en constatación de infracción del tratado cuando son infracciones de derecho material. Pero claro, eso significaba una cierta limitación. Pero el Tribunal de Justicia vio la luz, en fin, encontró, digamos, se cayó del caballo, como San Pablo, y encontró en el 18 una veta extraordinaria en el artículo 19 del tratado, que es un artículo que se refiere al propio Tribunal de Justicia y a las obligaciones que asumen los Estados miembros en materia de tutela judicial efectiva, que tienen que garantizar la tutela judicial efectiva en sus estados. Entonces ahí el Tribunal de Justicia vio una vía para poder también recriminarle a estos estados que estaban faltando a la identidad democrática de la Unión con esas actuaciones. Y entonces, a través de esa sentencia relativa a la Asociación de Jueces Portugueses, en el año 2018, en febrero, en esa sentencia, permitió una gran potencialidad al derecho de la Unión Europea porque estableció que ese artículo tiene elementos sustantivos a los que los estados se tienen que conformar y que el tribunal tiene que vigilar que los estados respetan la tutela judicial efectiva y que para que haya tutela judicial efectiva en la Unión Europea tiene que haber imparcialidad e independencia de los jueces. No olviden que este artículo 19 justamente es el que hace apenas menos de 2 semanas, a primeros de octubre, el tribunal polaco ha considerado que es contrario, es decir, que considera que es contrario a la Constitución polaca un artículo que lo que hace es proteger la imparcialidad e independencia de todos los jueces en la Unión Europea y el Tribunal de Justicia, el garante final de esa ortodoxia constitucional comunitaria. A partir de esa sentencia llegaron otras muchas más sentencias en las que se fueron condenando ya no solamente por violaciones del derecho material, sino por violaciones precisamente a la identidad interna democrática del Estado de Derecho propia de la Unión Europea. Es verdad que los polacos son los que han hecho la mayor escalada y sobre todo porque han negado al Tribunal de Justicia en esa sentencia de hace un par de semanas, aparte de que ya venían incumpliendo varias de las sentencias a las que me he referido que ya habían sido condenados, es decir, había una clara guía del tribunal polaco, incluso ordenando a los jueces polacos que no aplicaran esas sentencias. Entonces, el tribunal lo que está negando es la competencia del Tribunal de Justicia en materia de interpretación y de consideración sobre la legalidad de las actuaciones de los estados en materia de derecho comunitario. Le niega la competencia de la competencia
y él se arroga una competencia que no tiene. Por tanto, el problema es un problema muy importante y sobre todo porque lo que se está viendo, y quería terminar esta parte relativa a la identidad interior, porque en realidad la Unión Europea no dispone de una cohesión federal, que es algo que se encuentra en la Constitución americana, en el artículo primero de la Constitución americana, la sección octava, también está en la Constitución alemana, está en la española, en el artículo 155, con todas sus debilidades ya conocidas, o el mal uso que se hizo del artículo 155, es decir, que no tienen instrumentos válidos, salvo volver a demandar a Polonia en relación con esa sentencia. Y luego también, naturalmente, la propia condicionalidad de los fondos es sin duda uno de los mecanismos importantes que tiene la Unión Europea, pero el reglamento sobre la condicionalidad también está impugnado por Polonia y Hungría. Es decir, se constata una clara rebeldía de dos estados en relación con la aplicación de lo que son los cimientos, los principios básicos, la razón de ser de nuestra existencia, que son los valores. Y claro, la Unión tiene que cumplir con esos valores todos los Estados miembros, porque claro, nos ha abierto una grieta muy importante en los escenarios internacionales. Cuando ha habido, por ejemplo, en ocasiones, tanto altos representantes de instituciones europeas se han referido a la situación, por ejemplo, de Rusia o incluso de otros estados, claro, enseguida esos estados aludidos como Rusia dicen que su situación, desde luego, no es distinta a la de Polonia y Hungría, ¿es verdad? Se trata de sistemas autocráticos, sistemas autoritarios electivos, es decir, que utilizan la democracia para llegar al poder, pero luego después el comportamiento es impropio de sistemas democráticos, negando, en el caso además de Polonia y Hungría, todos los mecanismos que tiene la propia Unión Europea, digamos, de contención, de redes para evitar esas situaciones. Sin duda se debe a que las ampliaciones del siglo XXI pues, han sido ampliaciones indigestas y que se trata de países, en este caso de estos dos, pero también, en realidad, no olviden que hay otros países como Chequia, como Eslovaquia, que en el fondo no difieren mucho en sus comportamientos de Polonia y Hungría. Y naturalmente no piensen que se trata de una fractura entre el este y el oeste. Lo que se está observando en la Unión Europea desde el año 2010-2012 es que hay una fractura entre democracias y autocracias. Y desde luego el artículo 7, cuando se llega a la fase de convención y sobre todo ya de la conferencia intergubernamental, hay que ver qué mecanismos nuevos de reinterpretación de ese artículo, incluso de reforma, aunque es muy difícil, porque naturalmente siempre Polonia y Hungría van a vetar cualquier tipo de modificación, como han vetado finalmente el inicio de los procedimientos de constatación de riesgo, como siempre hubieran vetado también la propia constatación ya de la violación grave y persistente o cualquier sanción que se pudiera poner al amparo del artículo 7. En definitiva, el artículo 7, el mecanismo, digamos, discreto, elemental de coerción federal, no ha funcionado y el problema es que eso ha dañado mucho nuestra identidad como conjunto democrático y extraordinariamente respetuoso en materia de Estado de Derecho y de derechos humanos. Esa debilidad de nuestra identidad interior nos está castigando mucho también en la esfera internacional y sobre todo, además de cara a la población joven, el ver que la Unión Europea es incapaz de controlar, de domeñar a esos dos estados rebeldes, pues produce una cierta desazón entre los jóvenes y falta de creencia en la autoridad de la Unión para controlar nuestros sistemas nacionales como sistemas democráticos. Dejo la identidad interior y quiero hablar algo de la identidad exterior y de la identidad, sobre todo, también de nuestra autonomía estratégica, nuestra autonomía militar. Porque efectivamente, como empezaba diciendo, cuando Macron o cuando von der Leyen o el propio Juncker hablaban de esa identidad europea, estaban pensando en la Europa que trasciende, la Europa influyente y sobre todo teniendo en cuenta que la política exterior y de seguridad común es verdad que ha sido una política con muchos problemas para su construcción, es decir, en 70 años prácticamente solo se está avanzando algo en los últimos 20-30 y siempre muy lentamente. Y que además el entorno internacional es muy cambiante y la Unión es verdad que avanza muy lentamente y cuando avanza lo que ha avanzado ya ha cambiado porque todo el panorama internacional es enormemente disruptivo y además con cambios efectivamente que se producen con una velocidad impresionante. Entonces, lo que se observa además que ha habido cambios muy importantes en grandes potencias, el mismo Estados Unidos en la etapa de Trump, pero como veremos no tan distinto ahora con Biden, y también cómo ha cambiado Rusia en los últimos años, cómo ha cambiado Turquía, cómo ha cambiado también el Mediterráneo, cómo han cambiado las situaciones
en Europa y, claro, lo que hay es un intento, tanto por parte de Estados Unidos, lo hemos visto en las últimas semanas, por parte, por supuesto, de Rusia, de Turquía, de debilitar a la Unión Europea. Digamos que hay un objetivo del resto de potencias continentes y otras potencias emergentes regionales de debilitar a la Unión Europea. Y eso, teniendo en cuenta que la Unión lo que quiere precisamente es que sea más influyente, cuando en realidad el movimiento que hay en buena medida es contra la propia Unión Europea, por parte de Rusia, por parte de Turquía, por parte de Estados Unidos. Porque los éxitos de la Unión Europea como mercado interior perturban, su mercado interior atrae mucho y también hay que reconocer que hay aspectos que atraen de la Unión Europea, pero también las vacilaciones, las dudas, las inhibiciones que tiene la Unión Europea en materia de política exterior, pues claro, es un campo abonado para los adversarios y rivales. Y luego además que la Unión Europea ha descubierto después del Brexit que tiene muchos más rivales que amigos, o que tienen más adversarios que amigos. Y ha advertido ya no solamente China, que era un rival sistémico, sino incluso los Estados Unidos de Trump o los Estados Unidos de Biden, efectivamente no son asociados, no son socios fiables. Y se observan, por tanto, situaciones difíciles, ya no solamente con Rusia, con China, con Turquía, y por tanto, incluso también en relación con la debilidad de muchos estados árabes. En definitiva, la Unión Europea se encuentra en una situación en la que, por un lado, es una gran potencia en materia comercial en muchos ámbitos, pero a los que me voy a referir luego, pero que, sin embargo, quien le come buena parte del espacio, sobre todo a todos, también a Estados Unidos, es China. Y en los últimos años la Unión Europea no ha urdido ninguna estrategia para salir de esta situación y ha sido en parte víctima, juguete de la rivalidad entre Estados Unidos y China en la época de Trump, pero también ahora en la época de Biden. Mientras que China viene urdiendo desde hace bastantes años, desde el principio del siglo, una estrategia global en la que ha ido poco a poco y sobre todo en los últimos 4 o 5 años ya dando la cara de lo que quiere ser. No solo quiere el mercado, no solo quiere ser una gran potencia comercial, no solo, por tanto, puede influir mucho en todos los continentes, sino que también es una potencia inversora. No solamente compra deuda, sino que además compra nuestras infraestructuras vitales, críticas, los puertos, por ejemplo, el puerto del Pireo y otra serie de inversiones importantes. Y no me refiero a las que hace en África o en América Latina. Estoy hablando de cómo también tiene estrategia en puntos vitales de Estados miembros de la Unión Europea. Luego hay que reconocer que el virus chino, por supuesto, el virus COVID, pues la ha favorecido extraordinariamente. Luego también las alianzas que han tenido otros estados en Europa, por ejemplo Rusia, que es una potencia importante, no es una potencia regional, no es una potencia como China o como Estados Unidos, pero es una potencia importante y ha demostrado que no siendo una hiperpotencia, sin embargo, tiene una capacidad de influencia en todos los problemas que ha habido en los últimos 2 años. Rusia ha estado influyendo negativamente o de manera positiva para sus intereses, negativamente para los intereses de los demás. Y claro, la Unión Europea perdió la oportunidad de tener a Rusia como socio, sobre todo a raíz de la crisis en Ucrania. Luego también ten en cuenta que de cara a esta idea de una Europa influyente, pues también presionan mucho los eurobarómetros. Por eso es uno de los ámbitos que más se debate actualmente en la conferencia sobre el futuro de Europa y seguramente en los próximos años, porque en los eurobarómetros la gente quiere que Europa sea una potencia. Es decir, que la idea de Macron, de Juncker, de von der Leyen, de que hablemos, tengamos el lenguaje del poder, de que seamos una potencia, no digo un Estado, eso jamás lo piensen, pero que tenemos una capacidad de influir en el mundo. La gente en los eurobarómetros consideran que efectivamente debe hacerlo la Unión Europea, eso sí, con los valores e intereses económicos de la Unión Europea, es decir, con nuestros valores, pero también haciendo valer nuestros intereses económicos y estratégicos para tratar de urdir una verdadera autonomía exterior. Y la idea, por tanto, de que la Unión Europea tiene que hablar, como decía sobre todo la política norteamericana a principios del siglo XX, el presidente Roosevelt, hablar suave. Y luego, eso sí, él añadía que, naturalmente, hablar suave, pero enseñar el garrote. Pero la Unión Europea es verdad que habla demasiado suave y habla no siempre con mucha convicción, tiene demasiadas vacilaciones y además carece del gran garrote. Es decir, el propio Borrell lo ha dicho también recientemente, lo ha reconocido como un antiguo ministro de Alemania, que es ahora el presidente del Bundestag, cuando dice que efectivamente la Unión Europea no conoce el lenguaje del poder. Y la verdad es que la ciudadanía, yo creo que se observa, al menos en los eurobarómetros, que sí que debe de ejercer como potencia global. Es decir,
como potencia global, naturalmente con nuestras sensibilidades, con nuestros valores y teniendo en cuenta que efectivamente la Unión Europea es un sistema que frente a lo que ocurre en Rusia, en Turquía o en China o en Estados Unidos, para nosotros prima más la fuerza que el derecho. Es decir, que tenemos que ejercer esa autonomía exterior con la singularidad propia de nuestro espacio de libertad y de prosperidad. Y sobre todo que es un espacio basado en el derecho. Nuestra construcción es una construcción desde el derecho, a través del derecho y con el derecho. Es decir, es una construcción posmoderna propia del siglo XXI, con valores, con multilateralismo, con solidaridad frente a Rusia, Turquía, el propio Reino Unido populista, la China o Estados Unidos, donde desde luego los valores no se ejercen, no se defienden en la forma en que lo hace la Unión Europea y que además son países que no renuncian al unilateralismo. Todavía tienen una concepción de la soberanía absoluta frente a la concepción de soberanía compartida de bienes comunes globales que tiene la Unión Europea. Y que la Unión Europea, pues, como he dicho, prima desde luego el derecho a la fuerza y es más, considera que casi todo se soluciona sin la fuerza militar. Bueno, Alemania llega a decir que todo se soluciona sin la fuerza militar. Yo creo que casi todo, pero no todo se soluciona sin la fuerza militar. La Unión Europea, en este espacio internacional, considera que efectivamente hay que recuperar la previsibilidad de las normas y que hay que volver al consenso del multilateralismo frente al antagonismo, frente a la competición que establecieron, por ejemplo, Estados Unidos y China, y que, desde luego, hay que dar pasos importantes. La Unión Europea, en algunos momentos, cuando ha intervenido, sí que ha sabido hacerlo, en casos, es verdad, muy concretos, no es una historia de fracasos, porque al fin y al cabo intervino adecuadamente en Ucrania, paró una posible guerra importante de Rusia, arrasando, además de Ucrania, otros estados. En fin, en relación con Irán ha sido un pivote fundamental, en el Sahel se está implicando, en Atalanta ha tenido un éxito clarísimo, incontrovertido, ¿no? Y luego además que la Unión Europea puede utilizar todas sus ventajas comparativas de no ser un Estado, pero sí ser una potencia importante y también utilizar, claro, todas las ventajas comparativas de ser una primera potencia comercial del mundo, ser una gran potencia económica, una gran potencia monetaria y también ser la primera potencia mundial en materia de ayuda al desarrollo como potencia humanitaria. Incluso también el pedigrí, la reputación de ser la primera en liderar todas las transformaciones que se necesitan para evitar la emergencia climática. Es por tanto, es potencia líder en relación con el cambio climático. Es decir, tiene elementos importantes para poder actuar y por tanto con instrumentos de actuación muy variados, tanto financieros como políticos, para poder influir. Y sobre todo que al no ser un Estado, pero sí una potencia, una soberanía europea, el ser percibida por otros Estados, por muchos continentes, como un actor mucho más neutral que las grandes potencias continentes. Por tanto, tiene un desafío importante. Y el último aspecto, aunque me estoy un poquito pasando de tiempo, quisiera hablar también de la autonomía estratégica militar, sobre todo porque es importante, antes lo he dicho, no basta hablar suave, no solo basta tener una gran capacidad de influencia diplomática, sino que, oye, en este mundo, igual que es necesario tener una capacidad tecnológica, también es necesario tener una capacidad estratégico-militar. Y además, en fin, la conmoción del Brexit pues, ha hecho que la Unión Europea dé pasos de gigantes desde que se ha marchado el Reino Unido. Bueno, se marchó en el 20, pero ya cuando anunció que se marchaba en el 16, ya dejó hacer a la Unión Europea y en estos 4 o 5 años la verdad es que la Unión Europea ha demostrado que tiene una gran capacidad de avance sin el Reino Unido y que nos hemos sobrepuesto a la pérdida de una gran potencia militar. Y desde luego hay hoy menos oposición a la política común de seguridad y defensa, y se ha demostrado no solamente porque tenemos ahora ya la operación Atalanta bajo nuestras manos y no bajo manos británicas, en concreto además desde Rota, desde España, se lleva esa operación de éxito en la costa de Somalia, luego también porque se ha inaugurado una suerte digamos, de cuartel general del propio de la Unión Europea, que lo tenía vetado el Reino Unido, una financiación importantísima desde la Unión Europea, el programa Atenea, luego también incluso ahora en el marco plurianual financiero de los 7 próximos años,
pues hay una dotación importante para investigación y desarrollo en materia de defensa de 8.000 millones de euros, en fin, que se ha avanzado muchísimo y luego naturalmente en las cooperaciones estructuradas, es decir, que se han ido formando grupos de estados que tienen capacidad y que tienen voluntad de avanzar en materia de seguridad y defensa. Y bueno, pues hay unas 46 operaciones puestas en marcha en los últimos 2 años, de las que España participa en 22 y lideramos 2 en ese marco. Es decir, se está avanzando. Lo único es que si piensan que va a haber un ejército europeo, no, efectivamente no va a haber un ejército europeo, pero lo que sí está claro es que hay cada vez más conciencia, y no ahora solo por lo que ha ocurrido en Afganistán, sino y también incluso por lo del AUKUS y lo del problema de la cumbre de ciberseguridad de los últimos días. Ya se venía hablando desde hace tiempo de la necesidad de una soberanía en lo militar, en lo defensivo, por parte de la Unión Europea. Pero efectivamente Afganistán ha sido la prueba del 9 de que no podemos seguir dependiendo solo de la OTAN, que no podemos asumir de que solamente vamos a ser solo los aliados de Estados Unidos, es decir, que vamos a ir de acompañamiento, como ocurrió en Afganistán y como reconoció el secretario general de la OTAN. Eso seguramente va a acabar y la Unión Europea tiene que empezar a pensar en acciones procíclicas, es decir, en políticas procíclicas, es decir, avanzar, programar, planificar y tener sus propias políticas de defensa y no depender de los intereses de otros, porque además nuestros intereses, ya ha dicho Estados Unidos, que ellos jamás ya van a hacer las guerras de otros y por tanto que nuestros problemas los tenemos que desenvolver nosotros. Esto en realidad viene ya desde la época de Obama, que dejó ya muy claro que su panorama, su perspectiva es el Océano Pacífico, es el Mar del Sur de China y que es allí donde se centra y que África y los problemas del Mediterráneo son nuestros. Y vean que además Biden ha sido una enorme decepción, porque conocíamos el American First de Trump, pero lo que no sabíamos era del American Only de Biden, porque lo que ha resurgido es un aislacionismo enorme por parte de Estados Unidos que no existía ni tan siquiera en la etapa de Trump. Lo ha dejado muy claro en Afganistán y lo ha dejado muy claro cuando no ha permitido, en fin, el negocio que ya tenía firmado Francia con Australia. El AUKUS, esa alianza de Estados Unidos con la anglosfera, con Reino Unido y con los de la anglosfera en el Pacífico, es un golpe muy fuerte para la OTAN. Y tengan en cuenta también, y por tanto para Europa, tengan en cuenta que en la reciente cumbre de ciberseguridad, donde ha habido 30 Estados miembros, de los cuales solo 13 de la OTAN. Y en la OTAN somos, pues si no recuerdo mal, disculpen ahora, creo que somos 29 o 30 Estados miembros en la OTAN. Bueno, 13 solo de la OTAN y por supuesto España, naturalmente se entiende por los problemas, no es fiable en el gobierno de coalición de España, pero solo 13 de la OTAN. En fin, creo que Estados Unidos deja ya muy claro que la OTAN no es su vínculo fundamental y por tanto nosotros no tenemos que hacer acompañamiento de Estados Unidos solamente, sino que tenemos que pensar que esa retirada estratégica de Estados Unidos es una retirada que no es no es solamente fruto ocasional de una presidencia, viene desde Obama y todas las presidencias de Estados Unidos lo han mantenido. Y esto lo que ha ocurrido desde la retirada de Estados Unidos en el Mediterráneo es que el Mediterráneo y buena parte de África es un mundo sin liderazgo y todo ese vacío que la Unión Europea no ha sido capaz de ocupar ha sido ocupado clarísimamente por Rusia y Turquía. Entonces, la Unión Europea se plantea ante situaciones ahora muy importantes de que tiene que asumir más responsabilidades militares, que no necesariamente aboga por aumentar el presupuesto, a lo mejor en algún momento sí, pero se trata de hacer las cosas bastante mejor, hacerlas juntos y mejor, y pensar en investigación conjunta, en inversión conjunta, en gastos comunes, en interoperabilidad de los ejércitos, en no duplicar tanto las formaciones de los ejércitos que hay muy parecidas en unos Estados miembros y sobre todo en la idea de que hay que aprender y que está ligado a la política exterior y teniendo en cuenta que la política de defensa es una parte de las relaciones exteriores. Es decir, en España es verdad que no están muy separadas, también en Alemania están muy separados, esos propios estados muy introvertidos, estados con muchos complejos históricos, pero países como Francia, como también el Reino Unido o Estados Unidos, desde luego no está separada las relaciones exteriores de la defensa y forman parte de la soberanía del Estado. Hablar suave y saber que hay necesariamente, llegado el caso, garrote, es decir, que hay fuerza para respaldar una política exterior. Y luego lo que sí es claro, la Unión Europea
que está asumiendo ya algo de carga de seguridad global. De hecho, desde la marcha, desde que Obama dijo ya que ellos no se iban a ocupar para nada de África y del Sahel, es verdad que Francia lo ha hecho, también España y algunos Estados miembros hemos ido al Sahel, a la República Centroafricana, en Somalia, hay operaciones en el Mediterráneo y bueno, pues hay una serie de 7 operaciones de la Unión Europea que son muy insuficientes, no tienen que ver con las grandes operaciones de Estados Unidos o incluso de Naciones Unidas, pero ya ha empezado a asumir su pequeña parte de seguridad global y de ser un productor de seguridad en nuestra zona. Pero teniendo en cuenta de que nosotros tenemos que reordenar las prioridades y pensamos en autonomía. Y para eso, naturalmente, para pensar en esas prioridades de qué es lo más importante, Mediterráneo o el este de Europa, o los dos al mismo tiempo, aunque es verdad que en el este de Europa siempre sabemos que la OTAN actuaría, que Estados Unidos ahí se llegaría a implicar si hubiera problemas importantes con Bielorrusia, con Rusia, pero en el Mediterráneo ya sabemos que no. Y Mediterráneo, cuando hablo de Mediterráneo, no es el mar, es hasta prácticamente Irak, es hasta prácticamente el Golfo de Guinea y por tanto más de la mitad de África, es decir, en profundidad todo lo que supone a partir de la costa mediterránea el continente africano es nuestro problema de seguridad, puede ser nuestro Afganistán y por tanto es un ámbito importante. Y para terminar, es verdad, los últimos minutos, quiero hablar, aunque lo he mencionado en algún momento, la dimensión de la rivalidad Estados Unidos-China. Es muy curioso que en esta rivalidad, en la etapa de Trump, hemos sufrido muchísimo, sobre todo porque, curiosamente, ha castigado Estados Unidos a China en nuestras propias exportaciones. Entonces, en fin, tenemos que tener en cuenta que en el juego de las grandes potencias Europa no puede ser el juguete y, por tanto, que tiene que pensar cuáles son sus intereses en este marco. Y que no se trata de ser autárquicos, de no estar con Estados Unidos en la defensa de valores. Naturalmente estamos más cerca de Estados Unidos que de China. Y cuando hablamos de autonomía y no hablamos de autarquía, no hablamos tampoco de proteccionismo en absoluto. He hablado de un sistema multilateral, pero desde luego que tenemos que pensar en los intereses europeos. Y no significa equidistancia en el problema entre Estados Unidos y China, pero sí tenemos que ver ese problema desde nuestros propios intereses. Y es verdad que ahí tenemos que pensar en la necesidad porque una de las cosas que nos ha puesto en evidencia la pandemia COVID es la necesidad de tener stocks estratégicos, de diversificar nuestras cadenas de suministros, de controlar mucho las inversiones estratégicas extranjeras, especialmente las chinas en la Unión Europea, y naturalmente también la innovación y tener desarrollos propios en materia tecnológica. En definitiva, lograr autonomía estratégica, como llegó a decir el Consejo Europeo, es preservar una economía abierta en ecosistemas industriales más sensibles y en áreas específicas como salud, industria, defensa, espacio digital, energía y materias primas críticas. Todos ellos temas de la conferencia. Vean que lo que se está buscando es efectivamente un apoyo de la opinión pública, ver que la opinión pública exprese cuál es su temperatura, cuál es su reacción frente a estos problemas y sobre todo que pueda dar orientaciones y sobre todo pensar en que pueda apoyar la necesidad de una autonomía, de una soberanía europea en los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos de las relaciones exteriores y de la defensa. Es verdad que habrá que dar pasos importantes, pero precisamente las consecuencias de la pandemia COVID han puesto de relieve que algo que era impensable hace unos meses, antes de que surgiera la pandemia COVID, nadie pensaba que la Unión Europea pudiera usar sus capacidades financieras colectivas para acudir a los mercados internacionales para asumir un endeudamiento mutualizado. Bueno, pues lo que hay que pensar también es que la pandemia COVID nos ha puesto, y sobre todo los cambios que ha habido en el panorama internacional antes y después de la pandemia, nos ponen ante una situación muy difícil. Y sobre todo, no olviden, Afganistán da lecciones, el AUKUS da muchas lecciones, y lo ocurrido en la última semana es que ocurre todo con demasiada rapidez y, por tanto, la Unión Europea tiene que empezar a pensar en dar saltos importantes y pensar en hablar el lenguaje del poder. Y para ello no cabe ser un actor global, no estar en la primera liga, en la liga de los campeones de las grandes potencias, si no somos una gran potencia tecnológica, si no somos una gran potencia en materia de defensa estratégica, defensa militar, y no somos capaces de influir en las relaciones internacionales. Por tanto, el panorama de los próximos años para los que se necesita el apoyo popular van a ser importantes, y luego para que eso pueda cuajar en la convención y en la conferencia
intergubernamental. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Ha sido una conferencia estupenda. Yo creo que esto no, estoy seguro de que en el público también supongo que habrá ganas también de entrar un poco en diálogo y aprovechar la oportunidad que tenemos aquí con nosotros a la profesora Mangas. Y ya saben que si alguien quiere intervenir, puede en la parte inferior de la pantalla, pues hay una especie de emoticono, ¿no? Con una persona ahí levantando la mano, pueden pulsar en él y piden simplemente turno para tomar la palabra y pueden dirigirse a la profesora Mangas. Si alguien quiere preguntar también a través del chat, lo puede hacer y yo iría recogiendo las preguntas que se vayan haciendo a través del mismo. Y si nadie levanta la mano, pues me gustaría, por hacer tiempo, también preguntar, justamente retomar lo último de lo que estaba hablando la profesora Mangas, que ha insistido mucho en el tema de esta autonomía estratégica, ¿verdad? Tanto en el terreno militar, en el terreno comercial y bueno, y unido al comercial como estábamos comentando, ¿no? Con la propia crisis de las cadenas de suministro, pues esto va ligado también no solamente a la parte comercial, sino bueno, a la propia política industrial de la Unión en diferentes sectores, en algunos en los que tiene más competencia y en otros en los que no tiene tanta competencia. eh, bueno, sí, tiene, como te mencioné, más bien escasa, ¿no? Pero entonces mi pregunta sería si esto, creo que hay que actuar con lo que se tiene, y de hecho ella nos ponía ejemplos de cómo hay también intervenciones en diferentes aspectos de los que he mencionado, en estas diferentes categorías, por grupos de países, ¿no? Pero la Unión Europea como tal puede hacerlo con el entramado institucional actual, o tenemos que también repensarnos un poco nuestra propia identidad como no Estado, pero como ente no sé, supranacional, ¿no? Y es decir, que hace falta también una reforma de carácter institucional. Y yo creo que esto no se ha acabado de hablar mucho en la conferencia, y claro, una cosa va ligada a la otra, ¿no? Son las dos cosas que van. Y me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Sí, claro que se necesitarán con el tiempo algunas reformas, ¿no? Pero de todas maneras, lo que se ha demostrado en estos años es que sin necesidad de reformar los tratados, todavía tenemos mucho espacio para avanzar antes de reformar los tratados, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha hablado en este tiempo de un ejército europeo, no es necesario, incluso seguramente jamás, vamos, jamás, no puedo saber dentro de 80, 100 años o 120 años lo que pueda ocurrir. Pero desde luego en el medio plazo, hablo de 20, 30, 40, 50 años, no va a haber un ejército europeo. Es que no se necesita un ejército europeo. Lo que se necesita es las capacidades que tenemos ahora, ordenarlas de otra manera y sobre todo conjuntarlas. Y la idea de que hay que invertir conjuntamente, de que tenemos que ir adecuando las distintas unidades militares y hacer proyectos conjuntos. De hecho, yo creo que tenemos ya en el tratado la vía de las cooperaciones estructuradas en materia militar, y que estaban bloqueadas por el Reino Unido, que no permitía ni tan siquiera se aprobara el desarrollo de un precepto que ya estaba en el Tratado de Lisboa. Es decir, estaba ya la reforma en los tratados, pero un Estado miembro lo bloqueaba. Y lo que ha sucedido es que desde que se ha marchado el Reino Unido, incluso antes de marcharse, ya lo he comentado, desde que supo el resultado del referéndum, dijo que a partir de ese momento ya nunca bloquearían más, aunque siguiera siendo miembro formal de la Unión Europea, no volvería a bloquear más los ámbitos de la seguridad y la defensa en la Unión Europea. Y en 3 años hemos avanzado lo que no se hizo en 70 años casi en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues hubo unos desarrollos importantes. Y se pueden utilizar todavía las virtualidades de los tratados, sobre todo porque en materia de cooperaciones estructuradas se puede hacer muchísimo. Y se puede hacer además, digamos, de manera muy intensa, y ya se está haciendo. Hay 46 proyectos, dentro de un año o dos se van a examinar cuáles son los que funcionan, aquellos que no funcionan se retirarán, se aprobarán unos nuevos y iremos viendo cómo hay ya proyectos en los que hay un hábito de actuar conjunto por parte de los distintos Estados miembros. Realmente cuando uno examina los proyectos de cooperación estructurado que hay, pues observa efectivamente cómo hay todavía muchísimos ámbitos en los que hay que trabajar antes de tener un ejército europeo. Es decir, no se trata de movilizar el millón ahora mismo de soldados que hay en la Unión Europea entre los 27 Estados. Es que no tenemos capacidad de mover ahora mismo 6.000 soldados.
por ejemplo, los que se necesitaban para haber hecho el relevo a Estados Unidos en Afganistán, en el aeropuerto, y haber mantenido nosotros durante un tiempo la posibilidad de seguir sacando gente de Afganistán. La Unión Europea reconoció, Borrell, etcétera, que no era posible enviar 6.000 personas. Es decir, que podemos enviar 1.500, 500, 2.500, 3.000, pero la Unión Europea no ha pasado de esas cantidades, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay que hacer todavía muchos deberes entre las distintas formaciones que hay en los ejércitos, y entonces, bueno, pues hay que, por ejemplo, los sistemas de mando no están bien, los sistemas de mando y de control estratégico no están bien conjuntados. Precisamente este es un proyecto que lidera ahora España. El ataque electrónico aerotransportado no hay esa posibilidad todavía, se está ahí para que eso se pueda hacer, por cierto que también lo lidera España, pero hay otros muchos proyectos muy diversos donde la formación o la utilización de helicópteros de ataque tampoco eso está conjuntado en la Unión Europea, los temas de movilidad militar, los temas de desplazamiento por tierra, por aire, por tren, etcétera, no están bien hechos, no está una planificación que necesita la defensa de un conjunto como la que puede tener España, Francia u otro estado, tanto mediano como gran potencia. Es decir, la Unión Europea sí tiene 1 millón de soldados y muchas capacidades militares repartidas, pero no hay un sistema para conjuntarlas y, por tanto, las cooperaciones reforzadas, sin necesidad de los tratados, se podría avanzar muchísimo en los próximos 5 a 10 años. Y luego es verdad que cuando se reformen, si después de esta conferencia sobre el futuro de Europa se llega a la convención y después a la conferencia intergubernamental, pues es verdad que caben reformas importantes, pero va a ser difícil, porque he hablado de que hemos avanzado mucho desde que se ha marchado el Reino Unido, pero claro, lo que no les oculto es que, por ejemplo, reformas en los tratados va a ser muy difícil porque Dinamarca seguramente no las va a aceptar. De hecho, Dinamarca es muy reticente a cualquier avance en materia de defensa, pero al menos ha tenido la elegancia de no frenar, de no vetar las cooperaciones estructuradas. Y que el que quiera ir, es decir, el que quiera llegar a esos puertos y con quien quiera llegar, conjuntado, Dinamarca no se opone. El Reino Unido sí, el Reino Unido no permitía que la Unión Europea tuviera autonomía propia, que fuera avanzando, porque siempre veía a la Unión Europea, aunque él estaba dentro como caballo de Troya, veía a la Unión Europea como un freno o como, digamos, un elemento que un día podía competir con la OTAN, cuando lo que se ha descubierto es que la OTAN es bastante más estructura de papel que otra cosa, o es una estructura de papel importante, pero al servicio de Estados Unidos y de los intereses de Estados Unidos y no de sus miembros. Entonces, se pueden hacer cosas sin necesidad de ir a la reforma de los tratados, porque en la Unión Europea, he dicho el caso de Dinamarca, pero también no sería justa si no dijera que hay también divergencias muy importantes entre Francia y Alemania. Es decir, aunque los dos se llevan bien y son un gran motor, se llevan muy bien, digamos, en relación con las reformas institucionales, pero tienen unas concepciones muy distintas del papel de la defensa en un Estado. Francia, como la mayoría de las potencias importantes, como Reino Unido, Estados Unidos, como Rusia, China, es decir, ahí no importa si son autocráticas o democráticas, Francia considera que el instrumento militar es parte de la herramienta de la política exterior, está al servicio de la política exterior, que es la misma doctrina de Estados Unidos, la misma doctrina de China, de Rusia, incluso de España, ¿no? Perdón, de España, no, disculpen, es decir, hablo de China, de Turquía, de las grandes potencias importantes militares, ¿no? Pero Alemania no, Alemania tiene como consecuencia, sobre todo, es la concepción de Alemania actualmente, es decir, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado mucho la percepción de la defensa en Alemania. Entonces, Alemania considera que las Fuerzas Armadas no son un instrumento de la política exterior y que va a haber una separación entre la defensa y la política exterior y que la defensa es un último recurso, no es un recurso más dentro de las relaciones exteriores, ¿no? Esa idea de la diplomacia y luego enseñar el garrote, que viene desde la época de Estados Unidos, después de la guerra hispano-cubana, pues esa posición que es la dominante en las potencias que tienen importantes ejércitos, Alemania no. Y Alemania es verdad que siempre ha pedido calma, siempre ha digamos, bloqueado, ha enervado, ha bloqueado todos los conflictos importantes y siempre pidiendo que no se utilice la fuerza ni tan siquiera cuando hay amenazas inmediatas, ¿no? Es decir, cuando hubo el problema en pleno
mes de julio de la pandemia, es decir, del año 20, problemas muy importantes en el Mediterráneo, hubo enfrentamientos entre Turquía y Grecia, donde llegaron a utilizar su armamento, y Grecia se defendió. Es un país muy claro que para ello la defensa forma parte de la defensa del Estado, de la defensa exterior del Estado, y forma parte de sus relaciones internacionales, y tienen determinación para usarla. Entonces tuvieron un problema importante en unas prospecciones y una serie de limitaciones que estaba haciendo Turquía. Entonces Grecia utilizó la fuerza, es decir, hizo una serie de cargas para alejar a los barcos turcos. Alemania lo que trató es de mediar y que se calmara la situación, mientras que Francia, ¿qué es lo que hizo? Inmediatamente enviar su flota a ayudar a Grecia. Es decir, se trata de dos actitudes muy difíciles, muy distintas. Es decir, la actitud de Alemania es, por tanto, una actitud muy distinta a la de Francia, y es hora que sea muy difícil que en el tratado se plasmen obligaciones específicas en materia de defensa, y que siga, por tanto, Alemania pensando que es mejor utilizar los sistemas de las cooperaciones estructuradas durante un tiempo. También es verdad que las crisis de Afganistán, más lo del AUKUS, ha hecho que la señora Merkel, que antes siempre era calma, calma, y la defensa no se utiliza, salvo situaciones muy excepcionales, es el último recurso, y desde luego esa idea de que hay que buscar la eficacia por otros medios. Es verdad que ella ha hecho una confesión de que efectivamente, tras lo ocurrido en Afganistán, Europa tiene otra vez que repensar, pero es verdad que ya es un líder en declive y que no sabemos cuál sería la posición del nuevo canciller en Alemania. Pero es verdad que es una potencia introvertida, a diferencia de Francia, que es una potencia extrovertida. Dado que antes hablé de España, claro, España es verdad que es un país que tiene una defensa importante, con mucha determinación, y que lo ha demostrado en todas las zonas donde ha actuado muy bien y se ha desempeñado muy bien, pero es verdad que nuestra defensa está totalmente divorciada de la política exterior, y que, aunque haya apoyo de nuestros diplomáticos a las acciones, España es un país también muy introvertido y no se utiliza la defensa como un mecanismo para sus acciones diplomáticas, ¿no? En ese aspecto nos parecemos a Alemania. Pero esa divergencia de criterios, de percepciones, es importante. Y luego también otra divergencia que quisiera comentar para la construcción, sobre todo para pensar en reforma de los tratados. Es decir, en los tratados, más compromisos, más concretos en materia de política de defensa va a ser difícil. Es decir, en materia de política de defensa sí, pero no una defensa común. Entonces, habrá que pensar que hay que limar muchas asperezas que hay además entre los propios países de Visegrado, es decir, de Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, tienen una percepción muy distinta de las amenazas y de las respuestas a las amenazas. Para ellos solamente es amenazante Rusia, que todavía consideran que sigue está vivo Stalin en la persona de Putin. Entonces, países que solo están pensando en el problema del este, y luego también se ven los bálticos. De hecho, hay tropas, por ejemplo, tropas españolas en los países bálticos. En Lituania tenemos formaciones importantes de la Fuerza Aérea Española allí para defender a esos países. Sin embargo, el problema importante que tiene la Unión Europea, no digo que sea más importante que el del este de Europa, pero el del Mediterráneo, con todo lo que conlleva África, con toda la inestabilidad que conlleva África, sobre todo con todo el yihadismo ya penetrado por más de la mitad de África y que está superando ya la costa del Golfo de Guinea. Realmente ese es un problema muy grave y que en poco tiempo lo vamos a encontrar, no ya con 400 personas que sean rescatadas, sino con millones y millones de personas que vendrán huyendo de África en el momento en que el yihadismo se extienda ya y pueda hacerse con el poder en esas zonas. Si el Sahel cae, es decir, si cae como cayó Afganistán, entonces vamos a tener un problema muy importante, no ya en Ceuta y Melilla, sino en toda España, en toda Francia, en toda Italia, en toda Grecia, en toda la Unión Europea. Y eso puede ser muy grave. Y ahí sí que se necesitan acciones importantes. Y los países del este no ven para nada ese tipo de problemas. Los del este de Europa me refiero, que son miembros de la Unión, y también los del norte de Europa. Por tanto, hay todavía importantes obstáculos estructurales y coyunturales para que se pueda avanzar mucho en los tratados. Yo creo que es preferible este sistema de ir colaborando. Aquellos que queremos colaborar, que tenemos potencia militar en casos concretos
y que la podemos poner al servicio y estamos actuando. No olviden que en las cooperaciones estructuradas, en los 46 proyectos ahora mismo ya en marcha, pues participamos de los 27, 25, es decir, solamente 2 han quedado fuera, Dinamarca y Malta. Malta no es preocupable porque tiene 2 patrulleras de policía y no creo que lleguen ni a 200 soldados, ¿no? Pero los demás estados, todos, Chipre es un país muy afectado por todas las tensiones con Turquía, un país dividido, ocupado, entonces el Mediterráneo, y luego Turquía, teniendo en cuenta las actuaciones de Turquía en Libia, es muy preocupante y en fin, la Unión Europea, incluso de tratar de ser ahora la nueva potencia del Mediterráneo. No olviden que Turquía y Rusia están viviendo un proceso como si quisieran volver a ser los imperios que fueron hace siglos. Turquía se creen que están todavía con la caída de Constantinopla y que pueden volver a ser el imperio aquel de Ahmed III, ¿no? El imperio otomano. Y Rusia también cree que puede en el Mediterráneo, debido a la debilidad europea, el poder dominar y controlar buena parte de África. No olviden también que China no necesita tanto enviar naves al Mediterráneo, sino que sus inversiones ya han penetrado por buena parte de África, ¿no? En fin, no sé si me he extendido mucho en la respuesta a Cecilio, pero esa idea de la autonomía estratégica se puede ir avanzando sin necesidad de reforma de los tratados. Los europeístas siempre piensan que lo que no se consigue es porque no están los tratados, y eso no es del todo cierto. Hay muchas virtualidades, hay muchas potencialidades en los tratados, y yo creo que hay que explotarlas al máximo. Creo que hay una mano, hay alguien más con una pregunta. Muchas gracias, Araceli. Mira, voy a pasarla ahora el turno a la profesora Díaz Mora, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Lo que no puedo, Cecilia, es poner pantalla, porque no tengo esa opción, ¿no? Bueno, es porque me parecía de mala educación no poder mostrarme, pero da igual. Vale. Lo primero es muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Yo la estaba escuchando y estaba pensando... Uno de los temas de investigación sobre el que trabajo son las cadenas globales de valor. Y estaba haciendo la siguiente reflexión. Cuando nació todo este fenómeno, era un fenómeno regional. Era un fenómeno del norte de América, era un fenómeno europeo, que obviamente se vio muy incentivado por la entrada de toda la Europa del Este a la Unión Europea, ¿no? Y que permitía que los países de mayores costes salariales, costes laborales, podrían fragmentar parte de sus procesos productivos a la Europa del Este y aprovecharse de sus menores costes laborales, siendo países muy cercanos, ¿no? Con la entrada de China, las cadenas dejan de ser regionales para ser globales, y ahora lo que nos pone de manifiesto la pandemia son pues esas debilidades que tiene esa apuesta tan masiva por la eficiencia productiva, donde lo único que importa es el coste del producto, y entonces hemos dejado de lado otras variables, ¿no? Y entonces aquí es donde juega todo lo de la importancia de tener cerca sectores estratégicos. Pero yo la escuchaba y pensaba, claro, algunos de nosotros pensamos que lo que va a producirse es cierto proceso de retroceso en el sentido de volver a cadenas regionales, que nunca debimos haber abandonado tanto, ¿no? Hacer tan globales en vez de regionales. Pero yo estaba pensando más en cadenas regionales no intraeuropeas, sino aprovechando el norte de África, etcétera, ¿no? Turquía todavía. Pero claro, la escucho y veo que también eso tiene riesgos. Su apuesta sería más obviamente a unas cadenas intra-Unión Europea. Gracias. Vamos a ver. Seleccionando prioridades. Es decir, cuando he hablado de la necesidad de autonomía, de confiar más en nosotros mismos, tanto en lo estratégico como en los suministros, porque eso forma parte también de la seguridad de un país, no solo la seguridad militar, sino también la seguridad de los suministros, de los aprovisionamientos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces ahí la Unión Europea no es que defienda la autarquía. Cuando hablamos de autonomía no se trata solo de depender entre nosotros mismos, pero sí a lo mejor planificar toda una serie de aprovisionamientos mínimos, de establecer en qué ámbitos son prioritarios y no nos deben yugular llegado un caso como la pandemia o un accidente como el que ocurrió en el canal de Suez. Y luego también, sobre todo, cuando cambian las cadenas y de pronto pues no hay fabricados los suficientes chips. Y falta litio, faltan otra serie de productos, faltan dónde están las tierras raras.
en fin, o los grandes cambios tecnológicos. Yo creo que no se trata tanto de autarquía por parte de la Unión Europea, de depender solo de nosotros mismos y de hacer trueque entre nosotros mismos. Es verdad que ya el nivel entre nosotros es muy alto y teniendo en cuenta que somos muchos, es decir, somos muchos estados y 448 millones de habitantes, naturalmente que hay entre nosotros un comercio interno muy importante y que nos da mucha estabilidad, pero hay todavía un 30 o un 40% que depende del exterior. Y la clave es entonces establecer prioridades en qué ámbitos no podemos depender por completo de otros mercados. Entonces, seleccionar los campos de la salud, los campos de determinados alimentos, igual que la política agrícola está teniendo una financiación y sigue teniendo ayuda porque hay que garantizar los suministros de víveres, los más elementales, a la población, pues la misma idea de tener que cambiar las políticas, el ecosistema industrial y pensar que tiene que haber en determinados ámbitos industrias que nos garanticen los aprovisionamientos mínimos. Y luego también tomar decisiones importantes, por ejemplo, en materia tecnológica, en materia de los superconductores, pues a lo mejor pensar que nosotros tenemos que empezar a excavar nuestras tierras raras, porque China lo está haciendo en cantidad, y lo que no obtiene en otros mercados está obteniendo los productos necesarios para la producción de superconductores y otra serie de elementos tecnológicos. Es decir, empezar a pensar dónde tenemos litio, dónde tenemos cobalto, dónde tenemos tierras raras y empezar, porque en España se sabe dónde hay tierras raras y tenemos, en fin, no puedo decir que sea una cantidad importante, pero desde luego podría ser una buena opción. Y pensar entonces, bueno, en los costes que pueda tener, costes medioambientales u otros costes de extracción de las tierras raras, de esos elementos que son vitales. Es decir, yo creo que el COVID y todo lo sucedido en los últimos años, sobre todo el impresionante desarrollo tecnológico de China, nos llama a tomar bien la atención, tomar mucha nota de lo que está pasando en el mundo y de lo que nos puede pasar, de que podemos ser víctimas de estrangulamientos muy importantes por parte de China. No solamente nosotros, también seguramente Estados Unidos, pero digamos su guerra es una guerra algo distinta y los dos también se pueden ver perjudicados. El problema es si en esa guerra los principales perjudicados somos nosotros. Y tomar nota también de lo que ha hecho China, Es decir, China lo que ha buscado es muchos abastecimientos en muchos mercados exteriores. Es decir, ellos utilizan sus propias materias. Las tierras raras son posiblemente el estado que más las está explotando, pero también están en aquellos estados donde tienen elementos de producción tecnológica importante y ganándose influencias comerciales con muchos estados para poder estar presentes en muchas zonas del mundo y, en definitiva, influir sobre África, sobre América Latina, sobre Asia, al menos en todos los estados que no son de la anglosfera del sistema, digamos, Estados Unidos, Reino Unido. Entonces, están entrando en muchos sitios y lo han hecho con mucha rapidez, porque creo que lo he comentado durante la charla, que durante mucho tiempo todos creíamos que China solo buscaba el mercado, ¿no? Y que creíamos que estaba lejos, a años luz, de ser una potencia política, militar, etcétera, ¿no? Y China hace 20 años estaba peor que España como potencia tecnológica, es decir, España nunca ha sido una gran potencia tecnológica, pero es que hace 20 años nosotros estábamos por delante de ellos, hace 20 años. Y ellos a partir del 2004-2005 han empezado un increciendo impresionante y ahora son el número 1 del mundo en materia de inteligencia artificial. En toda una serie de ámbitos están ya por delante de Estados Unidos. Y luego la flota, nadie sabe cómo, pero han trabajado como chinos para tener una flota impresionante, para tener el mayor ejército de físicos y matemáticos, es decir, para ser una potencia tecnológica. Porque la potencia tecnológica es cuando tienes un montón de gente, millones de gentes, siendo físicos, matemáticos, es decir, ciencias básicas, y luego otro ejército de ingenieros para transformar los avances en conocimiento en avances tecnológicos. Es decir, eso es impresionante lo que ha hecho China. Es decir, ya no solamente el que se esté reordenando Estados Unidos y que esté cortando los vínculos con Europa, salvo con el Reino Unido. Es decir, se está reorganizando el mundo y se ha dejado también muy claro en esa situación creada por la ruptura de los acuerdos de Francia y Australia, es decir, han roto un acuerdo internacional y de pronto han cambiado las estrategias. Yo creo que
Europa tiene que pensar no tanto en ser autárquica, pero sí en potenciar su capacidad tecnológica, en pensar en ser una potencia tecnológica. De hecho, cuando ha emprendido algunos proyectos, como el proyecto Galileo, hace 20 años nadie daba un duro por la Unión Europea, y sin embargo es un proyecto claramente de éxito de la Unión Europea. Es decir, podemos llegar a ser una potencia importante, pero desde luego las instituciones tienen que pensar en cambiar su voluntad, su estructura mental. Es decir, yo no creo que sea tanto de los tratados también. Naturalmente se pueden cambiar y los tratados pueden ayudar a mejorar, pero luego en defensa no tanto, y en capacidades tecnológicas no tanto. Es un problema de inversión y de cambiar el chip de nuestros políticos y de cambiar el chip de cómo tiene que actuar la Unión Europea, que no tiene por qué haber una sola vez. Aquí no va a haber un presidente que ordene y mande como Biden o como Trump, sino que habrá un sistema compartido, de soberanía compartida. No vamos a autorizar nunca el sistema unilateral, eso es impensable, al menos en 80, 100 años no creo que haya un cambio de ese tipo, pero sí que podemos ser muy influyentes y, por tanto, tener capacidad propia, una autonomía propia, pero también una capacidad de no depender de los demás y también establecer nuestros propios ámbitos de influencia tecnológica, militar y exterior. Hay más bajas, no sé si hay más manos levantadas. Sí, una última pregunta quería, por favor, si puede ser muy breve porque estamos ya fuera un poco del tiempo programado, pero tenemos al embajador Dámaso del Lario que ya ha levantado la mano hace tiempo y vamos, ¿no? Yo creo que vamos a intentar escucharle y seguramente con él vamos a terminar la sesión de hoy. Muchas gracias, Dámaso, te cedo la palabra. Seré breve, profesora, muchas gracias por ese estupendo regalo que nos ha hecho con su conferencia. Mire, a mí una de las cosas que me preocupa más de todo lo que ha comentado es el daño reputacional para la UE de los comportamientos de Polonia y Hungría. Sí. Precisamente hoy el New York Times publica un artículo importante de fondo que se titula Cómo la derecha americana se enamoró de Hungría. En fin, están muy contentos de cómo está utilizando el poder del Estado para ganar las guerras culturales. Bueno, eso es solo el principio de lo que nos puede pasar en cuanto a la reputación de la Unión. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el límite de los incumplimientos de los tratados y sobre todo de los incumplimientos de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión por parte de un Estado miembro como Polonia? Es porque ellos se están fumando un puro de lo que dicen el Tribunal, se acaba en algún momento. Porque claro, en todos los clubs del mundo hay procedimientos para admisión y para expulsión eventualmente, pero aquí no lo tenemos porque pensábamos que todos ingresaban de buena fe. Aquí me quedo. Sí, efectivamente los tratados, embajador, los tratados no prevén la expulsión y por tanto no es posible expulsar a ningún Estado miembro. La opción que tienen los Estados es o cumplir las normas o retirarse. Y eso es lo que tendría el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado, sobre todo aquellos que tienen más peso, Francia, Alemania, España siempre se pone de perfil, al menos en el Parlamento Europeo, es decir, hacerle ver claramente que no se puede seguir en la Unión Europea, que esto es un sistema en el que hay ventajas y desventajas, que hay derechos y obligaciones, y que los derechos y obligaciones forman un sistema equilibrado, y que para obtener las ventajas hay que cumplir con las obligaciones. El Tribunal de Justicia lo ha dicho ya en varias sentencias, pero es verdad que cuando hay incumplimientos, pues lo único que puedes hacer es volver a demandar al Estado. Y España no es un país que pueda dar lecciones, porque España con frecuencia ha sido el país que más sentencias del Tribunal de Justicia tenía por ejecutar, ¿no? Por tanto, tenemos que tener cuidado. Es verdad que no era una rebeldía política, no era una rebeldía de fondo, sino de diversos problemas a la hora de aplicación del derecho comunitario. En el caso de Polonia es distinto, y es un caso reputacional. Claro que sí, en el fondo yo lo he dicho, es decir, no nos identifica en el mundo como un conjunto democrático cohesionado. Y además, cuando reprochamos a otros violaciones de derechos humanos o del Estado de Derecho, inmediatamente Rusia o Turquía nos dicen que luego no estamos en condiciones de dar lecciones a nadie porque Hungría o Polonia son países comparables a las autocracias de Rusia o de Turquía. Y por tanto nos desprestigia y por eso nos debilita en nuestra identidad interna y también de cara incluso fortalece en realidad los populismos, aquellos grupos de extrema derecha o de extrema izquierda que quieren separarse del Estado de Derecho en la Unión Europea. La identidad interior es un problema
muy difícil de resolver. Mientras creo que es más fácil que vayamos avanzando positivamente en materia de política exterior y sobre todo de defensa. En defensa seguramente vamos a avanzar mucho, pero en materia de curar los problemas de nuestra identidad interior, de nuestra reputación internacional, eso no va a ser nada fácil. Y solamente la vía va a ser política, porque es verdad que en los fondos es verdad que se le puede ahormar, se le puede estrangular un poquito a Polonia y Hungría cuando se aplique realmente la condicionalidad en el reglamento de fondos. Pero hasta que eso llegue va a pasar un tiempo, ¿no? Entre otras cosas porque tienen recurrido el propio reglamento. Y eso les hará más difícil, pero ya hay muchas sentencias donde se les está multando, multas diarias cada día de 500.000 euros, etc. Y bueno, pues al fin y al cabo los estados se endeudan y aguantan todo lo que sea necesario. Es el Consejo Europeo el que le tiene que poner ante una situación de que se planteen la retirada de la Unión y realmente hacerles el vacío. Miren, cuando Austria en el 2000 hubo un gobierno del Partido Popular con un gobierno de extrema derecha, una de las sanciones que hubo fue no saludar a la ministra de Asuntos Exteriores, la señora Benita Ferrero, una señora austriaca casada con un español. Y es que una de las opciones que dijeron es que ni saludarles, son apestados. Y de luego a Hungría y Polonia no se les ha tratado como apestados en la Unión Europea. Bien, pues con esto muchas gracias, Araceli. Yo creo que vamos a dar por terminada la sesión, porque bueno, pues también de la parte técnica también tenemos que cerrarlo, porque si no, por gusto, yo por lo menos estaría aquí también mucho más tiempo, porque el tema tiene vida, ¿no? Podríamos seguir hablando sobre estas cosas y seguramente pues buscaremos el momento, ¿no? y el lugar para seguir haciéndolo. Muchas gracias de nuevo. Y ya sabes dónde tienes tu casa siempre y esperamos que la próxima visita sea en persona, no sea solamente virtual. Aunque desde luego en este formato también lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a todos ustedes. Y gracias a todos los asistentes y ya iremos informando de las próximas conferencias. Muchas gracias y buenas tardes.